Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al capítulo 15 de Lecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Para nosotros es un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy estaremos conversando acerca de Marcos capítulo 6, los últimos versículos 53 al 56. Y asimismo estaremos hablando del capítulo 7, entre el versículo 1 y el versículo 23. Un pasaje lleno de mensajes profundos de Jesús, de una confrontación frente a los fariseos y los escribas, un mensaje puntual para la multitud y una charla directa con sus discípulos. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John. Aquí también encantado de estar en este nuevo episodio de Lecciones y esperando, confiando en que va a ser de una bendición para nosotros. Hasta el momento lo ha sido y confiamos en que así continuará para nosotros y para todos cuantos tengan esta gentileza de escuchar estas palabras que esperamos resulten edificantes. Así es, coincido plenamente con su comentario y bueno, creo que ya estamos listos, de manera que sin más preámbulo, vamos a la lectura bíblica. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como estaba escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga.
Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bien, Dwight, hemos hecho una lectura muy interesante de una conversación, varias conversaciones en este pasaje del capítulo 7, pero yo le invito a que cerremos el capítulo 6, que hemos dejado en el capítulo anterior 3 textos donde Jesús sigue mostrando su poder. A manera de contexto, recordemos que Jesús ha estado alimentando a la multitud, una multitud que, valga decirlo, es una multitud, de acuerdo a unos cálculos matemáticos que usted hizo en el capítulo anterior, y luego Jesús vence las leyes de la física andando sobre el mar. Jesús entonces, después de ello, termina su travesía y llega a Genezaret. Arribaron a la orilla, sale de la barca y Jesús sigue teniendo cuidado de las personas, porque allí comenzó a recorrer la tierra y le traían enfermos a donde él estaba. Donde quiera que entraba, en ciudades o campos, llegaban a él los enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el manto de sus vestidos. Situación que ya había sucedido antes, si usted lo recuerda, con la mujer que tocó el manto de Jesús. Aquí parece que esa práctica entonces se vuelve una constante y los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué decir, Dubái, frente a esta forma de cerrar el capítulo 6? Sí, tenemos nuevamente Jesús en su territorio que ha sido habitual por estos tiempos del ministerio, atravesando en varias ocasiones este lago y visitando las diferentes ciudades. En este caso, cuando llega al sitio, pues a los diferentes sitios, pues sana a los enfermos. Y aquí encontramos como usted señala, una copia de la estrategia que tuvo la mujer que razonando dijo, si yo por lo menos toco el borde del manto de Jesús, con eso seré sano. Ese ejercicio mental, ese argumento, decíamos, ella fue pionera, pero hubo otros que después como que copiaron por lo menos el argumento, a veces lo que vale es la fe. ¿Sí? Me hizo acordar de el caso de mi madre, por ejemplo, que cuando escuchó que una tía había recibido el Espíritu Santo, entonces ella dijo, vale, el miércoles yo voy a que el Señor me bautice a mí también. Bueno, perdónenme aquí si soy desacertado con el día, no sé si fue un miércoles o un martes exactamente, pero ella lo que estableció fue un derrotero para su fe. Dijo, yo tal día voy y recibo también. Entonces, creo que ese argumento aquí es, el Señor tiene poder suficiente y yo de tal manera enciendo mi fe para recibir también el beneficio, recibir lo mismo. Creo que ese es como el ejercicio argumentativo para que recibir el beneficio de parte de Dios, ¿sí? En el Evangelio de Marcos estamos con una constante y es Jesús enseña, Jesús hace milagros, Jesús enseña, Jesús hace milagros y efectivamente esas formas de alguna manera fortalecen la fe de las personas y coincido con usted que en el voz a voz de la época
si alguien escuchaba que una mujer de 12 años enferma tocó el manto de Jesús, pues bueno, seguramente en esa práctica podría estar también la solución. Que no estaba allí, yo quiero decir que no era que estuviera en el hecho de tocar el manto, estaba en el hecho de que Jesús estaba teniendo misericordia a la gente y sanaba, mostraba su poder. Así que a veces, aunque las formas no sean las mejores, Jesús sigue actuando a favor del ser humano, y a veces esas formas, como usted lo menciona, también fortalecen la fe de las personas. Entramos al capítulo 7, que vamos a encontrar un capítulo, o por lo menos lo que hemos leído para el día de hoy, es una conversación un tanto álgida, porque aparecen unos personajes muy interesantes que ya habían estado en pasajes anteriores. Estamos hablando de los fariseos y los escribas que vinieron de Jerusalén a hablar con Jesús, pero no hablar en un tono agradable, sino al contrario, a volver a señalarlo como aquel maestro que no cumple lo básico que es la ley. Luego Jesús va a hablar con la multitud y luego va a hablar con sus discípulos. Así podríamos hacer el bosquejo de este pasaje. Dwight, ¿qué decir frente a esa llegada de los escribas y fariseos de Jerusalén? Había ocurrido en un capítulo anterior. En el capítulo 3 vimos cómo también unos emisarios de Jerusalén, que se podría decir era un foco central del pensamiento religioso de la época, donde estaban la gente principal, pero en el capítulo 3 tampoco el encuentro fue cordial. En aquella oportunidad estaban acusando a Jesús incluso de que esto lo hacía por el príncipe de los demonios. Y el encuentro fue muy hosco, fue violento en términos de las palabras. Esta vez se repiten los personajes, estos hombres vienen también de Jerusalén y el encuentro vuelve a ser violento en las palabras. Jesús les responde también en el mismo tono porque requiere fortaleza en sus palabras por la actitud con la que vienen a consultarle. La acusación que hacen los escribas y los fariseos vuelve a estar en torno a lo que hacen los discípulos. Que ese hecho también se ha presentado ya en el capítulo 2. Entonces, la acusación directa es que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, que es un acto de higiene en el momento, pero además de ser de higiene, estaba siendo relacionado con un acto espiritual, un acto dentro de la ley y dentro de la fe. La situación, y nos la comenta Marcos para aquellos lectores que de pronto no conocían la situación de manera directa. Recordemos que Marcos escribe este evangelio para los gentiles. Los que estaban en Roma seguramente no conocían todas las tradiciones, así que Marcos la explica. Y es que sucedía lo siguiente, que si no se lavaban las manos, pues simplemente no comían. Si iban a la plaza y no se lavaban las manos, no comían. Si tenían que tomar algún vaso para beber, debían lavarlo primeramente. Igualmente lavaban los jarros, lavaban los utensilios de metal y los utensilios de los helechos. Así que tenían una rigurosidad práctica en lo que hacían de higiene. Pero eso, es importante decirlo, estaba directamente relacionado con un elemento espiritual o de religión, por lo menos. Así que le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Antes, Marcos nos había dicho que los fariseos y los escribas habían condenado a los discípulos de Jesús por ese hecho. Así que esa es la pregunta puntual: ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí entonces viene la respuesta de Jesús, versículo 6, que es una respuesta en los mismos términos, y es hipócritas. Usted tiene una mención, Dwight, en relación a cómo Jesús responde de acuerdo a la circunstancia en que vive, que me parece muy atinada
y además muy bonita. Adelante con esa relación. Habíamos encontrado en capítulos anteriores cómo ante situaciones de burla, Jesús responde un poco burlándose. Ocurrió cuando la hija de Jairo había muerto y los que estaban en la ceremonia fúnebre, en el velorio, pues empezaron a burlarse cuando Jesús les dijo, no hagan tanta laraca porque la niña está durmiendo. Y ellos empezaron a burlarse de Jesús. Pero cuando Jesús la resucitó, entonces Jesús se burló un poco de ellos. Dice, la niña ha resucitado, dadle de comer. Es un poco jocoso porque uno podría decir, es que la niña era muerta de hambre. Es como que Jesús ha respondido en consecuencia. Si alguien se acerca con fe, pues en ese mismo lenguaje va a responder, tu fe te ha salvado, vete, queda libre de tu azote, se le dijo a la mujer que había tocado el manto de Jesús para ser sana, que ella fue la pionera que mencionábamos hace unos minutos, que ella razonó y dijo, Jesús que yo voy a tocar, cuando lo toque, le toque el borde de su manto, yo voy a ser sana. Pues como que también la respuesta va en consecuencia, ¿sí? Jesús responde en consecuencia de lo que dice. La vez pasada estos escribas y fariseos, o sea, cuando decimos escribas y fariseos, pues hacemos alusión a personas que son letrados, son instruidos, saben leer y escribir, se podría decir incluso que de eso viven. Los fariseos, personas religiosas muy estudiosas del texto bíblico, del texto bíblico que había para ese momento, que consistía pues del Antiguo Testamento. Entonces, Jesús siempre les respondía en el mismo tono que le estaban abordando. Y en este caso vuelve a ocurrir eso. Y esa es como la apreciación que tengo en ese sentido. Pero John, yo también quiero que usted rescate esa parte porque usted nos ha llamado la atención acerca de las diferentes preguntas en cuanto a hacer o no hacer. En capítulos anteriores decía, ustedes hacen esto, ¿por qué tus discípulos hacen esto? Y a veces es en negativo, ¿por qué tus discípulos no hacen aquello? ¿Sí? Entonces, también como que me gustaría que usted nos presentara esa perspectiva. Las preguntas que hacen los escribas, más allá de buscar una respuesta que pudiera ayudarles a comprender mejor una circunstancia, lo que buscan es acusar a Jesús. En el capítulo 2 encontramos 4 preguntas en torno al ministerio de Jesús y todas las preguntas apuntan a poner en duda un poco quién es Jesús. No apuntan a conocer más o a saber más. Es decir, no es la pregunta que un discípulo amablemente le hace a su maestro para profundizar en un tema. No, aquí las preguntas que se hacen van en torno a la crítica, van en torno al señalamiento, van en torno a poner en duda lo que Jesús está haciendo. Como usted lo decía, los fariseos y los escribas pues eran personas doctas en la época, sabían muchas cosas y se estaban viendo amenazados por un carpintero que de un momento a otro se levanta y comienza a predicar y a hacer milagros. Era tal la preocupación, así lo interpreto, del avance de Jesús. Aparte ya hemos dicho que Jesús era conocido y reconocido, las multitudes lo seguían. Tal era el avance de Jesús que envían desde Jerusalén, y eso usted lo mencionó en otra ocasión, que Jerusalén era el centro del pensamiento, y le envían desde allí a los fariseos y a los escribas, seguramente a los mejores que tenían, bueno, vayan y allá dejen ver que Jesús está equivocado. Y esta pregunta precisamente muestra eso. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea, tus discípulos no están haciendo algo que además nosotros sí hacemos.
De entrada están dejando allí claridad de que ustedes no hacen algo que es muy importante, pero nosotros sí lo hacemos. Y esa diferencia está justificando a unos y condenando a otros. Aquí los condenados pues van a ser los discípulos, los señalados, y allí Jesús también, porque Jesús era el maestro. Es decir, si un maestro permite que sus discípulos no hagan algo, pues el maestro también está infringiendo, y al mismo tiempo están diciendo, nosotros estamos haciendo lo correcto y somos los justificados, ¿no? Entonces tengo ese comentario en relación con la pregunta y con esa intención de cizañosa de los fariseos, de ir a acusar a Jesús en todo momento. Es decir, centrados en sus tradiciones, pues bueno, toda la vida habían estudiado eso, pero unas tradiciones mal enfocadas, porque la respuesta de Jesús precisamente les va a mostrar eso. Jesús les va a decir, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y aquí Jesús utiliza un texto de los textos escritos que ellos tanto leían los días sábados. Entonces Jesús usa al profeta Isaías y con el mismo texto les responde. Bien decía de vosotros el profeta Isaías, como cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y aquí está entonces el punto, el eje central en donde estaban fallando los fariseos de acuerdo a la respuesta de Jesús. Y es que él les dice, ustedes de labios hacia afuera, muy bien, pero su corazón realmente está lejos, totalmente lejos. Tan lejos están que ustedes ya enseñan como algo real, como una doctrina totalmente verdadera, los mandamientos de hombres. Y aquí pues Jesús estaba haciendo referencia a una ley oral que ellos habían construido, y Dubái, yo quiero que usted nos comente algo acerca de ello, de la diferencia entre la Torá y el Talmud. Adelante. Por una parte tenemos el texto que nosotros ahora tenemos en nuestras manos como el Antiguo Testamento. ¿Sí? Allí empieza desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, más todo el cuerpo del Antiguo Testamento, que para ellos ya era su texto sagrado. Pero aparte de este texto, habían unas interpretaciones que eran transmitidas de manera oral. ¿Sí? Esas tradiciones, esa tradición oral, ellos le daban el mismo peso que el texto escrito. Y es el reclamo que hace Jesús, es que esto no tiene el mismo peso. Las interpretaciones que se hacen del texto no tienen la misma autoridad que el texto. Por eso, ante el argumento que ellos estaban poniendo, la tradición dice que ha de lavarse las manos, que no está mal, obviamente está desde el punto de vista higiénico correcto, pero eso no tiene la misma relevancia moral, religiosa, que el texto que está propiamente en el Antiguo Testamento, la Torá. Entonces, Jesús aquí empieza a aclararles y el argumento está desde el texto sagrado, desde Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entre esos mandamientos de hombre están esas tradiciones que, insisto, pueden ser cosas muy buenas, pero no tienen el mismo peso religioso que es el punto aquí. En el versículo 8 Jesús les dice, vea, lo que ustedes hicieron fue que dejaron los mandamientos de Dios por estar cumpliendo tradiciones de hombres. Y allí está el problema. Como usted bien lo decía, puede que esas tradiciones de hombres en sí sean correctas, efectivamente. En un sistema, en una sociedad que no tenían una organización de salud estructurada, digamos como la que conocemos hoy, pues las normas de higiene son fundamentales para preservar la salud. Pero eso no tiene que ver con, pero a eso mejor, no se le puede dar toda una carga espiritual y religiosa en relación con Dios.
sino que cada cosa debería estar ahí. A continuación, Jesús les da un ejemplo latente de cómo ellos hayan cambiado las cosas. Les dice, mire, la ley de Moisés dice que hay que honrar a padre y madre, ¿verdad? La ley dice que ustedes, como hijos, deben estar pendientes de sus padres, pero ustedes, para darle la vuelta a eso, ahora dicen que sus dineros y sus ingresos lo van a dar a Dios. Y basados en ese argumento, que es que esto es corbán, es decir, esto es una ofrenda para Dios, dejan de honrar a padre y madre. Entonces Jesús les dice, pongamos las cosas en orden. Primero lo primero y segundo lo segundo. Pero no por cumplir una ordenanza de hombres vamos a dejar de cumplir una ordenanza de Dios. Es al contrario, primero la ordenanza de Dios y luego acomodamos las ordenanzas de los hombres a esa ordenanza de Dios. Usted tiene una mención en torno a ese ejemplo que Jesús da frente a el honrar a padre y madre. Sí, que además tengo un texto aquí en la versión Biblia de nuestro pueblo. Sí, usted la puede consultar en Biblia de nuestro pueblo online, por ejemplo, y el texto lo expone de esta manera. Dice, pues Moisés dijo, sustenta a tu padre y a tu madre, y también el que abandona a su padre o a su madre es reo de muerte. Vosotros, en cambio, decís, si uno declara a su padre o a su madre que la ayuda que debía darles es corbán, es decir, ofrenda sagrada, entonces ya no le dejáis hacer nada por su padre o su madre, y así invalidáis el precepto de Dios en nombre de vuestra tradición. Nuestros sistemas de seguridad social, como usted lo mencionaba antes, el sanitario, pero aquí estamos frente al sistema económico. Hace poquito se inventaron las pensiones, las jubilaciones. Eso es un invento muy moderno al que algunas personas tienen acceso, por cierto, pocas, pero en el orden de, como especie, como gente que hemos vivido muchísimos siglos, pues ocurre que hay un sistema solidario de base en la familia, los hijos, que se tenía un buen número usualmente, entre 8 y 12 habíamos señalado y pues eh, dijimos las razones, pero esos hijos estaban a cargo del sustento de su padre para los últimos años, estaban a cargo de esa financiación para que tuviera una vida digna en ese último tiempo. Entonces, ese es el sistema milenario que siempre ha habido y está perfecto, ¿sí? Entonces, Jesús lo que les llama la atención es, eso es más importante que lavarse las manos. Por supuesto, lávate las manos, pero no me vayas a decir que esto no es de mucho peso, de mucha importancia, es la dignidad de las personas, la dignidad de los adultos mayores. Entonces, Jesús está poniendo el ojo, está poniendo el foco en lo realmente importante. Por eso me parece que el argumento es apabullante, es un argumento supremamente sólido. Jesús les dice, ustedes invalían la palabra de Dios por estar cumpliendo la tradición que tienen. Y eso es una acusación directa. Si bien es cierto que los fariseos arriba han condenado a los discípulos por hacer algo que ellos decían que era indebido, Jesús con el mismo texto bíblico les dice, no, es al contrario. Son ustedes los que han dado la vuelta a las cosas y ustedes los que están equivocados en su percepción y en la valoración que le están dando al cumplimiento de la ley. Y aquí cambia el escenario o cambia el interlocutor. Pareciera que Jesús da media vuelta y, como lo dijo alguien, prende un bafle y comienza a hablarle a la multitud. Un mensaje corto pero puntual. Llama a la multitud y les dice, oídme todos, entended. No hay fuera del hombre nada que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre.
y cierra el mensaje diciendo: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús aquí llama a la multitud y con una metáfora, no le llamaría yo parábola, sino metáfora literariamente, les dice puntualmente eso. Mire, nada hay fuera del hombre que lo contamine. En realidad es lo que sale del hombre lo que le contamina. Jesús está hablando aquí particularmente del tema de la comida, porque estábamos hablando antes de que ellos estaban muy preocupados porque si comían con las manos sucias se iban a contaminar. Jesús les dice: no, lo peligroso no es esa contaminación. Realmente lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Marcos sigue hablando y nos dice que la multitud se aleja, o mejor, él se aleja de la multitud, entra en una casa y allí en la intimidad sus discípulos se acercan y le dicen: Señor, ¿nos explicas la parábola, el ejemplo que acabas de poner? Y yo encuentro aquí a Jesús un tanto incómodo con esa consulta que también ya se había hecho antes. Cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador, también los discípulos se han quedado y le han dicho: por favor, nos explicas. Y allí en ese caso Jesús les dice: ay, no han entendido esta que es tan sencilla. Y aquí Jesús les dice: también ustedes están sin entendimiento. O sea, además de los fariseos allá con los que estaba hablando, ustedes están sin entendimiento. Es una molestia a Jesús. No entienden que lo que está afuera es lo que no contamina al hombre, sino lo que está en el corazón. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Esto decía en relación con los alimentos. Decía: pero lo que del hombre sale, eso es realmente lo que le contamina. ¿Qué decir, Dubái, frente a este evento de Jesús con sus discípulos? Nuevamente Jesús pone en relieve lo importante. Él, que hizo al hombre, le hace alusión a los mecanismos de defensa que el hombre tiene para desechar los nutrientes que le pueden resultar tóxicos y dañinos, y que todos sabemos que esos desechos pues terminan justamente en la letrina, en el retrete o el excusado, como lo quiera llamar. Pero hay un sistema de nuestro cuerpo que nos defiende de aquellas cosas que nos pueden estar haciendo daño. O sea que Jesús dice: bueno, yo que los hice a ustedes, los hice con diseño para que se puedan defender de esto. Pero ocurre que aquí lo importante es qué es lo que tienen en el corazón. Eso es lo realmente contaminante, y a eso he venido yo, a resolver esa parte de la contaminación más catastrófica que hay en el planeta, ¿sí? Y entonces empieza esta exposición que además, como usted dice, le toca hacerlo como para dos públicos. Primero lo hizo para estos hombres que habían venido de Jerusalén, pero ahora se lo está haciendo en privado y en detalle a estos pocos que han quedado para ampliar la explicación. Entonces, si usted está como con nosotros en esta situación afortunada de que hemos venido al detalle, pues entonces tenemos el panorama de la verdadera contaminación que ha venido a resolver el maestro. Esa contaminación, eso que sale del hombre, que sale del corazón, y que usted acertadamente dice que es lo que ha venido a arreglar Jesús, no solo en sus palabras y en sus enseñanzas, sino particularmente en la cruz, con su muerte y su resurrección, aparece aquí en una lista bastante particular que sale de la boca de Jesús. De dentro del corazón es donde sale lo que realmente contamina al hombre. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación y los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es precisamente del corazón de donde salen esas cosas que realmente nos dañan como seres humanos. Y en este listado Jesús nos está diciendo que efectivamente en nosotros, en nuestro corazón, es donde está el problema. No está en nuestras manos,
no está en el lavado de manos que tenemos que hacer antes de ir a comer, está en el corazón, está adentro de nosotros. Y más allá, más importante que una contaminación por comida, que como usted dice, el cuerpo tiene la forma de protegerse, hay una contaminación que no estamos preparados para hacerle frente. Y es a esa contaminación que sale del corazón. Esa contaminación que nos perjudica como seres humanos, como en nuestra relación con Dios también, en nuestra relación con el prójimo. Usted había mencionado en otra ocasión también algo en relación a cómo sería la sociedad si esta contaminación no estuviera, ¿no? Esta contaminación que sale del corazón. Y creo que es un ejercicio útil para imaginarnos una sociedad realmente que tuviera un corazón limpio. ¿Cómo sería Dubái? Pues podríamos empezar por cada elemento de la lista. Empezar, por ejemplo, por el de los malos pensamientos. Y entonces haz que toda la gente piense bien, que piense cosas constructivas, positivas, que piense en cosas que redunden en beneficio de los demás, que piensen en química, en biología, bueno, todo lo bueno que pueda uno pensar en aquello a lo que se dedique. Si es albañil, piense solo cosas buenas respecto de su saber, respecto de su día a día. Y no me imagino la calidad de casas que puede generar usted pensando bien. En cuanto a la fornicación, dígame cuántas familias estarían aún consolidadas sus matrimonios, que las personas se entendieran perfectamente allí, que hubiera amor, que hubiera cariño, respeto. Quite los robos. Vamos, el robo callejero, el robo de los políticos corruptos, de gente que está en la administración y que tenga corrupción, robos de toda esa especie, quítelos, quítelos. A ver qué clase de planeta tendríamos. Eso ya empieza a ser un paraíso. Quite los asesinatos. Vamos, que ya incluso podría tener que renunciar a tener fuerzas armadas porque no harían falta. Quite la codicia y tiene una justicia social para la gente, una economía robusta y de bienestar para toda la población. Quite el fraude. Quite todo lo que está en la lista, quite el desatino y ocurre que este mundo es en realidad el paraíso. Y así es como se vive cuando se tiene la oportunidad de haberse defendido de todas las cosas que nos siguen amenazando, de cosas que no son lo importante, que pueden estar bien, pero que no son lo importante. Y entonces, si nos quitáramos más bien de esta contaminación y que de lo otro pudiéramos alimentar un buen criterio, Dios mío, este mundo sí que se convierte en un paraíso. Cuando usted hacía ese ejercicio de pensar un poco cómo seríamos sin esas cosas que salen del corazón del hombre, efectivamente uno dice, como vivimos hoy y con las noticias que tenemos a diario, no es más que el fruto de esta contaminación que sale del mismo corazón del ser humano. Pero yo quiero decir que también hay esperanza y que hay uno que dijo, yo mismo iré y lo salvaré. Hay uno que decidió venir y limpiar nuestro corazón, hacer un corazón nuevo en cada uno de nosotros. Así que tenemos la oportunidad de que Él transforme nuestra vida por completo. Dubái, yo creo que ya hemos llegado al punto en el que queremos escuchar la lección de hoy y la invitación a tomar una elección. De manera que yo le invito para que nos comparta desde lo que hemos dicho y desde su punto de vista, cuál sería esa lección de hoy y cuál sería la elección. Bueno, nuevamente tenemos varios mensajes, varias lecciones. En la parte inicial veíamos que los buenos ejemplos pueden ser imitados. El ejemplo de aquella mujer que creyó y dijo, este Dios, este Señor Jesús a quien yo he escuchado de todo lo que ha hecho, me sana de tal y cual manera.
pues uno puede copiar esa fe y decir, el Señor Jesús me puede escuchar, voy a proceder así, 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 creyendo. Y entonces esa fe puede hacer que se active la bondad del Maestro hacia mí, así, hacia mi problema particular. Pero de esto otro, esta cosa tan grande, entonces podríamos estar frente a esta situación y ponernos en ese papel de los que honran a Dios, de los que están cerca de su corazón, ¿sí? Su corazón está lejos de mí, se quejaba Dios a través de las palabras del profeta Isaías. Entonces, ¿qué tal que ese quejido no salga de su corazón, sino que al contrario, dejemos que su restauración, que fue a lo que vino nuestro Señor Jesús, nos proteja en cuanto a esas tradiciones, esas cosas que nos pierden de lo irrealmente importante, y que nos pongamos en este filtro, en esta transformación de que nuestros pensamientos sean conforme a la voluntad de Dios, y que esta lista sea eliminada de nuestro que día a día. Los malos pensamientos no, la fornicación no, los robos no, todo lo contrario a ello, los buenos pensamientos, los hogares felices, la honestidad, el trabajo, nada de asesinatos, más bien el amor y el cuidado del otro. Nada de codicia, y entonces mejor la justicia social, el cuidado de nuestra sociedad, de nuestro planeta, de nuestro amigo, de nuestro no tan amigo. Esas cosas las puede restaurar en nosotros nuestro Señor Jesucristo, y permitamos que lo haga, que a eso vino, y que podamos tener nuestro corazón cerquita de Él, cerquita de Él. Este pueblo de labios me honra. Estas son palabras de mi compañero John, y me atrevo a quitárselas en este momento, que vivamos en la condición contraria a este quejido. Este pueblo me honra con los labios y su corazón está cerquita de mí. Las dos cosas. Así queremos vivir para que nuestra vida sea transformada por Jesucristo. Esa es nuestra elección posible en el día de hoy. Así es, Dwight, muchísimas gracias por compartirnos este cierre para el pasaje del día de hoy y para el episodio número 15. Cada vez que nos acercamos al texto bíblico y lo pensamos, escuchamos la voz de Dios y que Él puede transformar nuestra vida por completo. Y qué bueno que nuestro corazón sea transformado por su poder y que podamos disfrutar de una relación directa con nuestro Dios. Querido oyente, muchísimas gracias. De esta forma hemos llegado al final del capítulo 15 de Elecciones Bíblicas Podcast. Antes de cerrar este programa, quiero invitarles para que nos acompañen en escuchando los episodios anteriores. Recuerde que pueden encontrar a Elecciones en su página web e-centro leccionesbiblicas.co. Allí pueden encontrar todos los episodios de eleccionesbiblicas.co, de Elecciones Bíblicas Podcast. Dwight, para el próximo encuentro estaremos hablando de Marcos capítulo 7, hasta qué versículo, para que nuestros oyentes estén enterados y puedan leer y preparar la conversación. Sí, tendremos el episodio con el versículo 24 del capítulo 7 hasta el 37, donde hay la sanidad de una mujer sirofenicia que tuvo fe, era una mujer extranjera, y Jesús también sana a un hombre sordomudo, también parece que de una región extranjera. Entonces Jesús sale un poco de su tierra, porque este mensaje finalmente se vuelve universal, y no solamente para la tierra donde había nacido Jesús, sino para todos. Así que tendremos la oportunidad de ver este nuevo desarrollo geográfico, también de milagros, porque hay mucha acción por ver. Querido oyente, cordialmente invitado para que nos acompañe dentro de 8 días, todos los viernes, en esta conversación bíblica.
Por hoy no ha sido más, así que muchísimas gracias, les enviamos un fuerte abrazo y los esperamos en la próxima ocasión. Así que sin más, un saludo desde Bogotá, Colombia y también Desde Málaga, Andalucía, España. Dios les bendiga a todos.